Muy buenos días. Yo soy la doctora Beatriz Domínguez. Estaré hablando sobre luxaciones. Le estaré reemplazando a la doctora Carla Orlando con la materia de primeros auxilios. Entonces, le vamos a dar continuidad a lo que la vez pasada estuvieron dando clases de esguince. En el día de hoy vamos a estar dando luxaciones. Bueno, ¿qué significa luxaciones? Luxaciones son pérdidas completas y estables de la congruencia de las superficies óseas que forman una articulación. ¿Qué significa eso? Que ocurre una pérdida del hueso, o sea, sale hacia afuera el hueso en donde tienen específicamente en las articulaciones, ocurre la pérdida. Luego están las luxaciones subluxaciones, que estaría en la pérdida parcial de la congruencia articular. Las articulaciones, como saben, están entre los hombros, en los codos, en la rodilla y también están entre los dedos. Luego están los mecanismos estabilizadores de la articulación. Está la configuración ósea, estructura ligamentosa y cápsula articular, la presión negativa intraarticular y está también las estructuras miotendinosas. La importancia relativa de cada uno varía de una articulación a otra articulación, dependiendo de la localización en donde uno sufrió el accidente, ocurriendo las luxaciones. Luxaciones es mucho más frecuente en jóvenes. ¿Por qué en jóvenes? Porque son las personas que más tienen accidentes, ya sea de tránsitos o accidentes laborales. Y es muy raro en niños. Y también está en mayor frecuencia en los varones. Su clasificación está la clasificación congénita y la traumática. ¿Cómo sería la congénita? Las luxaciones están presentes en los recién nacidos. La traumática puede ser voluntaria e involuntaria. La voluntaria puede ser personas que tuvieron que realizar la luxación, ya sea para una cirugía, para recolectar algún tipo de datos para que se puedan realizar exámenes. La involuntaria son los accidentes, ya sea laborales o de tránsitos. Luego está la clasificación traumática. Está la directa y la indirecta. Las directas son poco frecuentes, alta energía en fracturas y lesiones de partes blandas. La indirecta está en mecanismos más frecuentes, ocasiona la fuerza axial aplicada sobre una articulación y que está en una posición de riesgo. Por ejemplo, está en el hombro, puede ocasionar una aducción y luego una rotación axilar externa en donde puede ocasionar la luxación. Luego está la luxación recidivante. ¿Qué sería la recidivante? Un episodio repetido de luxación en una articulación, luego en un primer episodio traumático o en el segundo episodio traumático, ya sea tratado o no tratado. Luego está la luxación inveterada. La inveterada es aquella luxación que lleva más de 3 semanas y que se hace irreductible. Pasando las 3 semanas ya no se puede colocar esa articulación o ese hueso en el mismo lugar. Ya puede quedarse ya fuera de su lugar, que puede ocasionar principalmente una fibrosis periarticular. Luego están los síntomas de cómo va a llegar el paciente. Primeramente está la historia de traumatismo que se hace allí, se pregunta, está en el interrogatorio con el paciente preguntándole cómo fue el accidente. Luego ocasiona dolor, una impotencia funcional, un espasmo muscular y también una actitud antálgica en donde demuestra mucho dolor el paciente y también puede ocasionar una deformidad. Examen físico.
¿Cómo vas a estar viendo al paciente? Primeramente está el interrogatorio, después viene el examen físico, en donde se encuentra edema, puede ocasionar una equimosis y lesiones cutáneas. Puede ocasionar deformidad articular, pérdida de congruencias y revieles óseos o pérdida de los ejes de las extremidades, y puede ocasionar alteraciones de la longitud del hueso. Y también puede puede ocasionar movilidad anormal de esa lesión en esa articulación o en ese local ocasionado. No olvidar el examen neurovascular. ¿Qué significa eso? Hay que verificar la sensibilidad del paciente en el local en donde ocurrió la luxación, movilidad pasiva y activa, y también la pulsación. El pulso del paciente es muy importante verificar. Luego están los estudios de imágenes. Está para confirmar el diagnóstico. Primeramente se utiliza imágenes antes de colocar de nuevo el hueso en su lugar y después de colocarlo en el lugar para un buen control y una buena verificación. Luego está el tratamiento. El tratamiento está que sería la reducción, que sería colocar nuevamente el hueso en el lugar. Eso sería lo más precoz. Luego está la mayor dificultad a mayor tiempo de evaluación. Está la contractura muscular, que va haciendo más difícil o imposible la reducción. Las posibles lesiones vasculares, neurológicos y articulares se hacen irreversibles. La reducción. Está la reducción que se realiza cuando hay herida abierta o la herida esté cerrada. En este caso, en la cerrada ocasiona una tracción y contracción de la maniobra y recorre el camino inverso a lo siguiente a luxaciones. Las cerradas, para colocarlo nuevamente al lugar, se debe hacer con una cirugía. Y la abierta también, ¿por qué? Porque se verifican si hay algunas lesiones. Como saben, en la parte ósea se encuentra el paquete vasculonervioso, en donde están los nervios, arterias y venas. Y luego están los tendones, que se verifican porque al ocasionar la luxación, todo eso tiene sus daños. Luego está la inmovilización. Distintos medios se utiliza lo que son las vendas. La inmovilización, en este caso el miembro no debe de moverse, tiene que estar intacto. Se utiliza también el cabestrillo, que es muy útil. Luego está el tratamiento funcional, que se inicia antes posible, que es la movilización controlada, asistida en articulaciones vecinas. Y luego está lo que es la fisioterapia, en donde van utilizando este tratamiento para un buen manejo en la parte de movilización. Luego está la reducción cruenta o abierta, en este caso es irreductibilidad por interposición de partes blandas o fragmentos óseos. En luxaciones expuestas o inverteradas está la aparición de trastornos circulatorios, pérdida de pulso no existente previo a la reducción. Sus complicaciones. ¿Cómo serían las complicaciones de luxaciones? Están la rigidez articular, en donde ocasiona una fibrosis cicatricial o una organización de hematomas. El riesgo es mayor en articulaciones trocleares que se encuentran en los dedos y en los codos. Luego está la miositis o fisicante, que sería la formación postraumática benigna de tejido óseo dentro del músculo. Puede ocasionar dolor, limitaciones a la movilidad y alto riesgo en luxaciones del codo. Las complicaciones están en las lesiones neurológicas. Está por contusión o tracción o comprensión, en donde se
tiene un traumatismo, ya sea en los nervios axilar, que sería en la luxación de hombro. Luego está el nervio ciático, que sería ocasionado en una luxación de la cadera. El nervio cubital o nervio mediano, que serían las luxaciones del codo. Todo esto hay que verificarlo en el examen físico, verificando la parte neurológica, como ya estuvimos hablando, en la parte de la sensibilidad. Luego están las lesiones vasculares, que serían la lesión de vasos nutrientes, epífisis de las óseas, que serían de los huesos, y la cápsula articular. Puede ocasionar una necrosis de la cabeza femoral o una luxación del codo femoral. Si este tratamiento es tardío, puede ocasionar necrosis de las partes blandas, ocasionando muerte celular. Luego está la lesión de vasos subyacentes, que serían las articulaciones, ocasionada por los vasos popliteos en luxaciones de la rodilla. Este sería un ejemplo de la imagen en donde se encuentra o podemos ver de cómo sería la luxación. Luego, el contenido, tenemos más informaciones de cada luxación en cada articulación. Está también las articulaciones del codo, de la rodilla, del hombro y también de los dedos. A continuación les dejo para que puedan ir analizando y viendo en sus casas cada una de ellas. Desde ya, muchas gracias.